¿Qué es la inspiración bíblica? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras? De hecho, cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, lo vamos a hacer en términos bíblicos, en términos doctrinales. Y cuando hablamos en este sentido, la inspiración bíblica es diferente a cuando hablamos de la inspiración poética o la inspiración de un escritor al hacer una obra. No, cuando hablamos de la inspiración bíblica, vamos a referirnos en los términos en que Dios y la Biblia nos muestra qué cosa es esta inspiración bíblica. Vamos a ver la importancia de la inspiración. Para que la revelación escrita o revelación especial, como le llamamos por medio de las Escrituras, sirva a la raza humana, a los hombres, tenía que ser grabada a través de una forma, un medio que pueda ser accesible a todo ser humano. Y no solamente accesible, sino también confiable. Dios lo hizo posible todo esto a través de la Biblia. La Biblia es una serie de libros inspirados por Dios a través de autores que escribieron la voluntad de Dios, el plan de Dios para la humanidad. Esto lo escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La inspiración fue el medio que Dios usó para garantizar que estos libros lleguen a cada ser humano, a cada persona, sin alteración y con la mejor confiabilidad posible. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando dice toda la Escritura, se refiere a que la inspiración de Dios a los autores bíblicos fue total. Es decir, cada palabra, cada pensamiento escrito en la Biblia fue inspirado directamente por Dios. Ahora veremos la relación que hay entre lo que es revelación e inspiración divina. La revelación es el acto a través del cual Dios comunica a los hombres, a los seres humanos, sus planes y la verdad que Él quiere que el hombre conozca acerca de Él y de su plan de salvación. Esta revelación es la única manera a través de la cual el hombre podía conocerlos. No va a haber otra forma fuera de la revelación en que el hombre pueda conocer la voluntad y planes de Dios para su vida. Mientras que la inspiración consiste en que Dios se encarga de que el hombre, el escritor bíblico, comunique o escriba la verdad que Él quiere que los otros hombres conozcan y entiendan, sin ninguna alteración. Sí, la inspiración bíblica asegura que los escritos bíblicos lleguen al hombre sin alteración alguna, de manera fidedigna, transmitiendo la voluntad y la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, lo dice de la siguiente manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Nunca la profecía, la palabra de Dios escrita, fue traída del corazón del hombre. Viene directamente del corazón de Dios. Mencionaremos algunos ejemplos de lo que es revelación y la relación que hay entre revelación e inspiración. Vemos en el caso de Adán. Adán recibió revelación de Dios, revelación de su voluntad en cuanto a que no debía comer del árbol que estaba en medio del huerto, el árbol de ciencia del bien y del mal. Recibió revelación después que desobedeció a Dios acerca de las consecuencias del pecado sobre la vida del hombre y de toda su descendencia. Asimismo, también recibió revelación de Dios acerca del plan de salvación, la primera profecía sobre el Mesías Redentor que vendría a redimir a la humanidad. Otros personajes bíblicos en el libro de Génesis nos habla, por ejemplo, de Enoc. Enoc recibió revelación de la voluntad de Dios para su vida. Enoc caminó con Dios. Aún más nos dice el Nuevo Testamento que Enoc recibió revelación sobre la segunda venida de Cristo, sobre el juicio de Cristo sobre la humanidad. Asimismo, otros personajes como Noé recibieron revelación acerca del juicio venidero, acerca del diluvio universal, y también recibió revelación de que nunca más Dios traería un diluvio sobre la tierra. Otro personaje muy conocido, Abraham. Abraham recibió revelación que de su simiente, de su descendencia,
vendría el Mesías, el Salvador del mundo, aquel que redimiría a todas las familias de la tierra. Estos personajes que hemos visto en estos ejemplos son personajes que recibieron revelación de Dios, mas no recibieron inspiración para escribir aquella revelación que recibieron. A diferencia de estos personajes, tenemos otros personajes, otros profetas, que recibieron revelación, pero también inspiración para escribir aquello que Dios les revelaba. El caso de Moisés. Moisés recibió mucha revelación de Dios, las leyes de Dios, los planes de Dios, y él también recibió la capacidad de escribirlos a través de la inspiración divina. El rey David recibió mucha revelación y lo escribió en los Salmos. Isaías, el profeta, recibió revelación de Dios sobre Israel, sobre el futuro, sobre el Mesías, pero también Dios inspiró a Isaías como a otros profetas como Jeremías, Daniel, etc., para no solamente recibir revelación, sino también para escribirla, esa revelación a través de la inspiración, y así tener hoy en día lo que es las Sagradas Escrituras. Podemos decir entonces que fue el Espíritu Santo quien dirigió a los escritores bíblicos a lo largo de la historia, para que por la inspiración fueran guardados de todo error de verdad y de todo error de doctrina. Segunda de Pedro 1:19 lo expresa de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro reconoce a las Escrituras como la palabra profética más segura. ¿Y qué es lo que lo hace más segura a las Escrituras? Es la inspiración divina, el cuidado que Dios ha puesto para que los autores bíblicos escriban de manera correcta las cosas sin ninguna alteración en lo que hoy tenemos las Sagradas Escrituras. Ahora hablaremos acerca de la responsabilidad de los personajes bíblicos en la inspiración. La Biblia registra los hechos y las palabras de Dios, pero también palabra de los hombres, palabra de ángeles, palabra del diablo aún. Por tanto, es sumamente importante que cuando leemos las Escrituras tengamos cuidado de ver quién está hablando en tal o cual párrafo bíblico. Al decir nosotros y la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios, no es que se le esté dando autoridad divina a cada palabra o dicho que pronuncia cada personaje bíblico. No, de ninguna manera. Ni tampoco implica que Dios esté aprobando algún hecho o palabra de algún personaje que en ese momento, en ese párrafo bíblico que estamos leyendo, está haciendo o diciendo. De ninguna manera. Sino que cada personaje va a ser responsable de cada hecho, de cada decisión que tome y de cada palabra que diga. Así, la inspiración bíblica consiste en que los hechos, palabras o dichos sean registrados tal y como ocurrieron o se dijeron, con la exactitud y veracidad del caso. Un ejemplo, en el libro de Job, tenemos pues que este libro fue inspirado por Dios. Dios permite a través de la inspiración del autor de Job que las palabras que Job dijo, o las palabras que Dios habló, las palabras que Satanás habló, el discurso de Job que dio ante sus amigos que vinieron a visitarlo, o el discurso de cada uno de los amigos de Job. La inspiración consiste en que todo eso quedó registrado tal y como sucedió, tal y cual como se dijo. De hecho, Dios no aprueba las palabras que habló Satanás. De hecho, Dios no aprobó las palabras o los discursos que dieron los amigos de Job. Estaban totalmente errados, totalmente equivocados. Pero la inspiración radica en que las palabras que se dijeron quedaron registradas tal y cual ocurrieron. Cada orador, cada persona en la Biblia es responsable de sus actos, de sus expresiones. Entonces, de esa manera entendemos la inspiración bíblica. Radica en que lo que se dijo, lo que Dios reveló, los sucesos que ocurrieron, sean escritos tal y cual sucedieron, con toda veracidad y exactitud del caso, para que no sea mal interpretado por aquellos que leemos y estudiamos la palabra de Dios. Bien, en conclusión, podemos decir que hoy hemos conocido qué es la inspiración divina de las Escrituras,
Hemos visto cuál es la relación entre revelación e inspiración de las Escrituras y cómo Dios inspiró de manera fidedigna las Escrituras para que se redacten los hechos y dichos de los personajes bíblicos con la mayor veracidad posible. La inspiración bíblica entonces radica en que todo lo que se hizo, todo lo que se dijo, todo lo que Dios reveló sea registrado tal y como sucedió para preservar la confiabilidad de la revelación divina. Hasta ahí nos quedamos en esta primera parte de lo que es la inspiración divina. Dios les bendiga.